Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Ana, Luis, Leticia, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, buenos días. Bien. Bueno, chicos, vamos a hablar de diversidad. Bienvenidos a Santander te cuenta. Me parece un podcast muy interesante y muy necesario. Queremos hablar de, como os digo, de diversidad, queremos hablar de inclusión, queremos hablar de respeto. Tenemos por delante el día 28 de junio el Día Internacional del Orgullo. Y Ana Irusta, responsable global de diversidad, inclusión y voluntariado de Banco Santander, me gustaría empezar contigo, si te parece bien. Muy bien. Para que nos expliques un poquito ¿qué es esto de la diversidad y la inclusión? Porque a veces cuando pensamos en diversidad, yo creo que, bueno, pensamos en género quizá, pensamos en sexo, pensamos en edad, pero creo que la diversidad va algo más allá y me gustaría saber si es lo mismo que la inclusión o si hay diferencias y hasta dónde llega. Muchas gracias por invitarnos. Diversidad, yo lo resumiría como variedad. Es tener una presencia de personas distintas dentro de un colectivo. Tenemos diversidad por género, diversidad por identidad, orientación sexual, diversidad étnica, generacional, cultural. Hay muchas cosas que nos distinguen a unas personas de otras. A mí no me gusta poner una etiqueta. ¿Tú te definirías a ti misma, Marta, solo como mujer? Seguro Absolutamente que encuentras otros aspectos que también te definen y te significan, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es la particularidad de cada persona y que las vivencias y situaciones que le han tocado en la vida conforman una determinada manera de verla y una determinada manera de conducirse, de trabajar y demás, ¿no? Entonces, lo importante es la inclusión, porque la inclusión lo que significa es que estoy en un ambiente en el que siento comodidad mostrándome tal y como soy, con esa total diversidad que yo llevo y que el ambiente en el que yo trabajo o en el que se me recibe me permite ser quien soy y poner en juego todo aquello que yo tengo de diferente. Lo importante es trabajar la cultura de la inclusión, una cultura en la que cada persona sienta comodidad mostrándose como es, y ahí es donde como output tienes la diversidad. Si tú tienes una cultura inclusiva, luego Luis nos contará cómo entró en el banco, que es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Si tú tienes una cultura inclusiva y la muestras, el output es la diversidad. Te encuentras con que de repente tienes de todo, porque has promovido que esa cultura haga que cualquier persona pueda sentirse cómoda. O sea que al final lo importante son las personas, poner a las personas en el centro. Sí. Creo que este poner a las personas en el centro está muy en la cultura de Banco Santander y me gustaría conocer un poco, y además estamos con compañeros de Banco Santander también, cómo trabajáis en Banco Santander esta diversidad, esta inclusión y este poner a las personas en el foco. Pues el banco lleva muchos años trabajando la diversidad. Es cierto que en un inicio con un foco importante en género, ¿no? En el año 2019 se definió una estrategia a 5 años que incluía otro tipo de diversidades, no solo la de género. Y hemos hecho muchas cosas. Tenemos unos compromisos públicos que es cierto que están muy enfocados a género, como el porcentaje de mujeres en el Consejo, porcentaje de mujeres directivas y después la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Pero internamente también tenemos otros objetivos, como por ejemplo cumplir con la Ley General de Discapacidad por la vía de la incorporación e ir poco a poco creciendo el número de personas con discapacidad. En otros colectivos no tenemos objetivos. Los tienen, por ejemplo, en aquellos países donde se trabaja la etnia, los tienen. En Brasil, por ejemplo, tienen un objetivo de incrementar el número de personas negras o lo que ellos llaman pardas. Pero en el resto de países no tenemos esos objetivos. Eso es lo que nosotros mostramos al público de cuál es el compromiso del banco con la consecución de unas determinadas metas. Después tenemos muchas acciones que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Por nombrar algunas, tenemos una figura muy interesante que es la figura del Bias Champion. Es una persona que participa, hay personas de recursos humanos, otras personas de negocio, que participan en los comités de calibración. Lo que hacen es garantizar que las conversaciones están abiertas a cualquier tipo de diversidad y no nos enfocamos en un determinado tipo de perfil o no se producen sesgos porque estamos enfocándonos en un tipo determinado de experiencia, nacionalidad,
edad o perfil en concreto, ¿no? Les hemos dado cursos durante varios años para que tengan herramientas para poder romper las conversaciones y llevarlas a un espacio más abierto y más meritocrático. ¿Qué más? Bueno, hemos hecho cursos transversales a todos los programas de liderazgo, incorporando este aspecto de gestión de la diversidad. O sea, hay formación en todas las capas de la empresa. Este año, esta formación obligatoria en diversidad lo es para todo el grupo, para las 212.000 personas que trabajamos en el grupo. Y está enfocada al conocimiento y la identificación de las situaciones de acoso. Acoso laboral, acoso discriminatorio y acoso sexual. Muchos analistas nos pedían, inversores, tener un protocolo de acoso que fuese global. Hicimos un levantamiento de las políticas, guías, protocolos que había en los distintos países y hemos elaborado como un mínimo común para todos los países. Y ese protocolo es objeto de formación para este año, formación obligatoria para todos y todas, para que seamos capaces de identificar estas situaciones de acoso y que conozcamos cuáles son los canales a través de los cuales lo podemos denunciar, tanto si lo sufrimos en primera persona como si somos testigos de alguien que lo esté sufriendo. También acabamos de lanzar una guía de comunicación inclusiva que incorpora recomendaciones sobre el uso del lenguaje y de las imágenes, no solo cuando nos dirigimos a las personas que trabajan en el banco, sino también incluso en el trato con clientes, para que no demos por supuestas las cosas. Yo no tengo que dar por supuesto que la gente que se relaciona conmigo o un cliente o una clienta que entra por la puerta tiene la misma situación personal, familiar, ideológica que yo. Entonces, el abrir hacia otro tipo de escenarios facilita la relación y hace que cualquier cliente o cualquier proveedor o cualquier compañero o compañera sienta que, bueno, que se le tiene en cuenta y que forma parte de esto. Bueno, vemos que las medidas son muchas, que para Banco Santander es importante la diversidad, es importante la inclusión, pero debería ser importante para todas las empresas. Ana, ¿por qué crees tú que es importante que en todo el tejido empresarial se incorpore la diversidad y la inclusión, no solo en las grandes empresas como la nuestra? Porque tener variedad y diversidad dentro de la plantilla de una empresa te acerca mucho más al cliente y a las soluciones que puede esperar de ti. Si todos pensamos igual, es difícil que seamos muy creativos o imaginativos, dando respuesta a los nuevos retos, a las nuevas necesidades que tienen los clientes. Si tú tienes personas distintas en tu equipo, que no es lo más cómodo, porque lo más cómodo es trabajar con gente que se parece a ti, porque es como mucho más obvio, ¿no? Tener en tu equipo a alguien que es completamente diferente, bueno, de primeras te incomoda y puede generar ciertas, desconexiones o incomodidades en la gestión del equipo y es mucho más retador, pero a la larga te aporta, si tú eres capaz de tener esa cultura inclusiva donde cada persona se sienta libre de hablar, de hacer speak up, que es lo que queremos, ¿no? Y de mostrarse tal y como es, pues nos aportará esas ideas que las da desde ese ángulo de visión pues que tú no tienes. Cuando yo empecé a trabajar en diversidad hace 20 años, había muy poquito research sobre este tema y era difícil demostrar la correlación que hay entre tener diversidad y tener unos buenos resultados, pero hay ahora research para aburrir que correlacionan el tener equipos diversos, no solo en términos de género, sino también de etnia, de orientación sexual, cultural, con tener buenos resultados, incluso con la mejora en el precio de las acciones, ¿no? Bueno, y esa diversidad empresarial entendemos que es una diversidad importante que se tiene que trasladar también a la sociedad o cada vez más a esta sociedad nuestra que tenemos y en la que, bueno, pues que lo que queremos todos es normalizar esta diversidad, que en algún momento no tengamos que poner encima de la mesa estos temas de diversidad e inclusión. No sé, Ana, si tú crees que llegará ese día en el que no hará falta poner bajo los focos, ¿no?, estos temas. Yo espero que sí. En algunos casos pues se están viviendo pequeños retrocesos, ¿no?, en los derechos que se han ido consiguiendo, sobre todo en particular al colectivo LGBTI, también con las mujeres, ¿no? Con la pandemia se ha visto un cierto retroceso y si no hiciésemos nada, la brecha de género tardaría más de 100 años en eliminarse. Por eso es necesario hacer cosas para
bueno, recuperar el tiempo perdido. Y hay gente que no lo entiende, pero no se trata de favorecer unos colectivos sobre otros, se trata de poner los medios para que todas y todos tengamos las mismas posibilidades de tener un desarrollo y una carrera y ser escuchados, ¿no? Y en particular con el colectivo LGBTI, es un colectivo que enseguida se utiliza o se politiza y están sufriendo algunos retrocesos que son preocupantes, porque para mí la diversidad nada tiene que ver con la política, tiene que ver con la justicia y con los derechos humanos. Y reivindico el poner el foco en la persona que trabaja a tu lado y que te olvides de la etiqueta y que te centres en lo que puede aportar y sobre todo en el respeto. Efectivamente, creo que estamos todos de acuerdo. 100 años son muchos años, está claro que hay que seguir trabajando. Y precisamente tenemos, como decía, el día 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo, en el que, bueno, pues una vez más se van a reivindicar cosas tan importantes como estábamos hablando, como la visibilidad, como el respeto, como los derechos, como la necesidad de no sentirse rechazado por lo que eres y cómo eres, y por aquello que dice esa canción tan famosa de esa película tan estupenda del Gran Showman, que dice, ¿no? This is me. Este soy yo, esta soy yo. Y precisamente por eso quería dar la bienvenida también, ya os la he dado antes, os la doy de nuevo, a Luis, a Leticia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias, muy bien. Porque sí, si se lo están preguntando, efectivamente hay que seguir hablando de este tema, hay que seguir dándole Sin visibilidad, y creo que vosotros nos vais a hacer entender un poquito más por qué. Luis, bienvenido. Tu historia es curiosa, tu llegada a Banco Santander es curiosa, y nos gustaría que nos contases un poco cuál es tu realidad y cómo llegas hasta aquí. Mira, es curioso porque mi historia en el banco comienza justamente para las fechas del orgullo. Yo trabajo en el mundo de prevención de blanqueo de capitales y ciertamente un banco como el Santander es muy seductor para trabajar, pero no había dado el paso. Para mí el lugar de trabajo que sea inclusivo, que sea cómodo, para mí es muy importante. Piensa que pasamos 8 o 10 horas en el lugar de trabajo y realmente tienes que sentirte cómodo. Y en algún momento de mi vida, cada vez que iba al trabajo, yo llegaba y me quitaba el pendiente. Cada mañana hacía eso y pues un momento decidí que no quería hacerlo más, que quería sentirme cómodo, quería ser yo y contar mi historia a mis compis, a mis jefes y sentirme libre. Y el año pasado justamente estaba en el Orgullo de Madrid y me sorprendió ver el desfile con una pancarta del Santander. Y yo dije... Y yo estaba ya en entrevistas con el Santander, estaba considerando algunas ofertas y yo dije, vaya, pero si es así, sí que molaría trabajar en un lugar así. Hice vídeos, hice fotos, que ahorita son mis compañeros, incluso Ana está en esos vídeos, en esas fotos, ella lo tomó por sorpresa porque realmente yo dije, mola trabajar en un lugar donde eres visible, eres considerado, un lugar seguro, un entorno seguro, amigable. Y yo dije, qué mejor lugar que el Santander para trabajar. ¿Y nunca te hubieras imaginado trabajar en un banco? Pues no me hubiese Quizás. imaginado, creo que tenía una concepción de que podía ser muy conservador, que quizás no me iba a sentir totalmente a gusto, porque bueno, muchos entornos de nuestra sociedad todavía tienen sus limitaciones para personas del colectivo y donde no puedes ser completamente tú. Y yo dije, bueno, ver el nombre del Santander con la bandera arcoíris me llamó la atención, se me hizo grato. Las entrevistas llevaron a buen puerto. Tengo menos de un año en el banco y desde que he estado intentando participar en todos los temas de diversidad. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, Luis, cuando llegaste aquí, en tu día a día? Creo que la marca global de un banco no lo ves por el posicionamiento de sus acciones. Yo sé que el Santander tiene presencia en Brasil, estamos creciendo en Polonia, pero yo entendí que el Santander era global cuando entré a Ciudad Financiera. Cuando llegas a Ciudad Financiera creo que la cabeza te hace boom. Escuché el otro día 70 nacionalidades, un montón de idiomas, esa diversidad que comentaba Ana, y cuando trabajas en un entorno tan diverso, tan inclusivo, no hay otra manera que sentirse cómodo y creo que las ideas afloran y hay una dinámica de trabajo diferente, muy rica, que te aporta a ti como persona, a tus compañeros y que se traduce en la empresa también. ¿Qué es eso de Embrace que he escuchado por ahí? Cuéntanos qué es esa iniciativa. Bueno, cuando llegué al banco lo primero que hice fue entrar en nuestra intranet, en Santander Now, y ver si era verdad que existía Embrace. Y yo los busqué, vi que tenemos en la intranet del banco una comunidad dedicada al colectivo y a sus aliados, y comencé a escribir ahí. Piensa que en tu lugar de trabajo tú puedes hacer una publicación
de lo que está pasando en la comunidad LGTBI y puedes sentirte tan a gusto. Y ahí mis compañeros de Embrace me contactaron, me dieron la bienvenida. Como comencé a publicar un montón de cosas, me dijeron, mira, ¿por qué no vienes y participas en el grupo coordinador? Me dieron una acogida fantástica y es un colectivo dentro del banco, un colectivo de empleados que intenta hacer charlas, intenta reunir, aglutinar a la gente del colectivo y a sus amigos para hacer actividades en el banco y dar visibilidad a nuestro colectivo en el banco, que yo creo que es súper importante. ¿Qué es lo más difícil para ti? ¿Qué ha sido lo más difícil hasta llegar hasta aquí, Luis? Creo que lo más difícil es dejar un pedacito de ti en casa. Y creo que Leti estará de acuerdo conmigo porque a nosotros nos pasa mucho, unos más que otros. Yo no puedo decir que mi historia es muy complicada. Sí. Pero yo creo que lo más difícil es que cuando te despiertas cada mañana y tienes que ir al trabajo, tienes que dejar un pedacito en casa. El pendiente, alguna actitud, controlar tu manera de hablar, de ser, tus comentarios. Y yo creo que eso resta mucho a ti como persona y lo que puedes aportar en tu día a día. Entonces, una vez que puedes ser tú mismo y puedes ser libre y compartir con tus compis, con tus jefes, de una manera totalmente en libertad, y eso te da mucho. Y yo creo que hasta aquí creo que sí ha sido lo más relevante. Lo más duro. Leticia, también Alejandro, Sí. depende del día. Quiero que nos cuentes tu realidad, porque además de ser compañera nuestra desde hace 4 años, yo estoy convencida de que vas a ser un gran referente para el colectivo en los próximos años. Eres una persona con muchísima fuerza y nos gustaría que aprovechases estos micros de Santander Te Cuenta para que nos contases tu realidad y cómo has llegado hasta aquí. La verdad es que así empezar a contarlo es difícil porque al final digo siempre lo mismo de ¿qué cuento? Si solamente cuento yo, que es mi vida, mi historia, que soy feliz, me he descubierto a mí misma y que voy haciendo mis pasitos, descubriéndome y dándome cuenta de que todos los límites estaban en mi cabeza, solamente me limitaba yo. Porque al final es una persona muy querida en todos los sentidos porque siempre he hecho o he sembrado para que se me quisiera. Y cuando he dado este paso me he dado cuenta de que todo el mundo me seguía queriendo igual y que no había cambiado nada. Llevas 4 años, como decía, en Banco Santander. ¿Qué fue lo más difícil cuando entraste aquí? ¿Y cómo ha sido tu recorrido estos 4 años en los que además creo que ya estás trabajando en la transición, ¿no? Claro. De hombre a mujer. Exactamente, al final no hay nada escrito sobre esto y una de las cosas que me he dado cuenta de que me dijeron, podías ser tú un referente porque la verdad es como dices tú, tengo esa fuerza o me siento con ella y de hecho tengo ganas de contarlo y que haya referentes nuevos y referentes buenos. Y la verdad es que improviso todo el rato porque no tengo ni idea del plan que hago porque ya os digo, no hay nada escrito, pero en el fondo me va encantando, me lo voy pasando bien, la gente me apoya, me quieren, soy muy feliz. Y en todos los ámbitos, en el banco, es increíble porque todo el mundo siempre me pregunta, ¿en el banco? Sí, la cosa cambia mucho, todo ha cambiado y se nota un montón. Yo desde el primer momento con mis compañeros, con mis jefes, yo salí la primera vez en la cena de empresa y fue una acogida que todos los responsables se acercaban y directamente me decían, me alegro mucho por ti, espero que seas muy feliz. Y me preguntaban nada, ni les importaba nada, simplemente el hecho de verme feliz y sonreír, que al final es lo que más te dice una persona. Les importaba la persona, ¿no? Que claro, es de lo que estamos hablando. Si yo estoy sonriendo y te hago feliz, al final dices, ¿por qué no le voy a dejar ser feliz? Si es la esencia, todos felices. Tú tienes una enorme sonrisa y tienes mucha energía, lo estábamos diciendo antes, pero ¿qué ha sido para ti lo más duro, como le preguntaba antes a Luis, hasta llegar hasta donde estás? Pues con un compañero muy cercano me di cuenta una vez que durante una semana intenté en su casa de vacaciones decírselo y no sabía qué contarle. Y ya me dije, si no hay que contar nada, simplemente es decir la situación y dejar fluir el tema, si al final no cambia nada, si sigo siendo yo. De hecho, el tema del nombre, Alex me gusta porque sigo siendo yo, no he perdido nada de mi esencia. Si Leticia sí me gusta porque soy mi lado femenino, sí, pero sigo siendo yo, no cambia nada. ¿En algún momento serás solo Leticia? ¿O No, siempre habrá en ti? no, porque yo mis de fotos no voy a renegar de ellas, ni de mi pasado, ni mi familia, ni mis amigos. Si soy muy feliz y tengo un entorno perfecto, ¿cómo voy a renegar de ellos? Y no. Sigo siendo yo. ¿Y qué les dirías tú, Leticia, y Luis también te abatí esta pregunta? ¿Qué les diríais a las personas que lo están pasando peor? Vosotros tenéis ahora mismo una red de apoyo importante, tanto a nivel personal como a nivel laboral, ha quedado clarísimo, pero ¿qué les diríais a esas personas que no lo están teniendo tan fácil, que todavía sienten miedo al rechazo, que no se atreven a dar ese paso para mostrarte tal como son y para decir lo que decíamos al principio, ¿no? Esta soy yo. ¿Qué mensaje les lanzaríais desde aquí?
Me gusta la pregunta porque a veces también romantizamos mucho esto y realmente para gente es muy difícil. Y la diversidad fuera de la M30 es complicada y en otros países mucho más. Entonces, ciertamente puede ser complicado. Las historias de todo el mundo son diferentes. Creo que tener la premisa de que no le vas a gustar a todo el mundo, tenerlo claro, que puede haber dificultades, pero que sigas siendo tú mismo y conseguir ese entorno seguro, tener esa red de contactos que te reciba, que irá creciendo naturalmente. Normalmente comienzas con tu amiga a tu lado que te apoya y ese número de personas de tu entorno irá aumentando. Pero bueno, mantener tu esencia, como dice Leti. Yo la verdad es que siempre pongo el mismo ejemplo y es de que, de hecho, siempre lo llevo a la bicicleta porque soy muy deportista y siempre me doy cuenta de que tiene que venir alguien y decirte, si ese salto lo puedes hacer tú. No lo puedes, o sea, tú sola llegas y dices, qué miedo, pero en cambio te dice todo el mundo, pero si puedes hacerlo, ¿por qué no? Digamos que al final siempre buscas un apoyo, alguien que te diga puedes, o un camino ya marcado que te dé seguridad para no... Porque lo no conocido siempre da miedo, pero... No sé, siempre luego cuando das estos pasos, aunque tengas mucho miedo, te ves en el aire y te das cuenta de que todo ha merecido la pena y la sensación y la adrenalina y la felicidad es insuperable, por lo tanto... Entiendo que te quitas muchas mochilas de encima, ¿no? Y hay caídas, pero te levantas. Claro, y hay que seguir, porque al final sabes cuál es la meta y lo que quieres conseguir y qué es lo que te produce felicidad. Así que yo siempre invito a la gente que no tenga miedo. En todos los ámbitos. Bueno, pues invitamos desde aquí a la gente que no tenga miedo, invitamos a las empresas, Ana, a que acojan y reciban la diversidad y la inclusión como un valor fundamental para la cultura de una empresa. Invitamos a la gente que nos pueda estar escuchando y que ahora mismo no sepa qué hacer, si dar el paso o no, que no tengan miedo, que es difícil, por supuesto, que hay muchas dificultades en el camino, como para otras muchas personas, pero que hay que ser valiente, hay que tirar para adelante. Me ha encantado celebrar con vosotros la diversidad, me ha encantado que nos contéis vuestras historias y desde luego os agradezco muchísimo que nos las hayáis contado y estáis más que invitados una próxima vez en Santander Te Cuenta. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, visita nuestro canal de Santander Te Cuenta en las plataformas de YouTube, Podimo, Spotify, Apple Podcast e iVoox.